Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Sara, oggi mi trovo in campagna con Ludmi perché finalmente posso intervistarla. Ludmi ha un background che adesso scopriremo, ma la cosa più importante è che attualmente è la campionessa mondiale di twerk e quindi cominciamo subito. ¿Cómo estás primero que todo? ¿Cómo te sientes? Súper bien, súper feliz de estar acá y de tener la oportunidad de compartir con la comunidad de Italia. Muchas gracias. Nosotros somos tan felices también. Cuéntanos un poco sobre tu recorrido con la danza y cuándo empezaste y cómo llegaste a practicar el twerk. Historia larga. Bien, la danza la empecé muy de pequeña, como un hobby, más o menos alrededor de los 7 años. Hacía tipo como ritmos latinos, como un mix de todo, hay de todo ahí. Y alrededor de los 13 años, cuando empezaba la secundaria en Argentina, me metí en una escuela que se dedica a las danzas urbanas y en esa escuela empecé a hacer hip hop y se dio también el dancehall, que yo no lo conocía, pero cuando lo vi la primera vez me pareció raro, no me gustó mucho, era como no puedo bailar eso y bueno, después de a poquito empecé a entrar en el dancehall y lo empecé a estudiar un montón y me metí de lleno en el dancehall realmente. Otra cosa también es que siempre desde chica, creo que nos ha pasado a todos, que veía muchas películas de baile también, entonces era como que quería hacer hip hop, quería hacer eso que había en la película de Step Up, por ejemplo. Y bueno, y otra también de los géneros musicales y danzas que influyó mucho, que siempre me gustó, es el reggaetón. De manera social, como en una fiesta, en un cumpleaños, como también querer hacerlo y bailarlo. La primera vez que tuve como esa cercanía similar al twerk fue como viendo videos de pequeña, como de la gente que bailaba en los videos de Daddy Yankee y como de artistas del género de reggaetón. Entonces, cuando estaba en el camino del dancehall, me encontré también con un grupo de reggaetón en el cual empezamos como a trabajar un poco más los movimientos pélvicos, como más similares al twerk, y poco a poco empecé a como conocer el twerk con todo este boom de fraules y de Lexi Pantera. O sea, esto fue más o menos en el 2016, por ahí, y era como en una época donde nadie sabía lo que estaba haciendo, era como, bueno, esto es booty dance. No tenía como un nombre twerk todavía muy firme, entonces yo también creo que fui una de esas personas que exploró mientras el twerk se estructuraba. Era como que en ese momento yo también estaba dando clases, entonces daba clases de dancehall, de reggaetón, de booty dance, que abarcaba todas esas danzas pélvicas también. ¿Sí? Y bueno, poco a poco empecé a estudiarlo de manera autodidacta, porque yo vivo en una ciudad muy pequeña de Argentina, en la cual no hay profes de eso. En general es difícil ser bailarina en la ciudad en la que yo estoy, porque siempre tenemos que viajar a Buenos Aires, que es una ciudad grande, para poder tomar clases, entonces estuve muchos años estudiándolo por mi propia cuenta, exactamente, y bueno, y de a poco vi que fue tomando forma el twerk, como twerk en sí. Y bueno, y mi primera clase presencial, que fue eventual, fue con Steffi Park, que ella fue a mi ciudad, sí, fue a mi ciudad a dar una clase y yo estaba muy contenta y cada vez me enamoraba más del twerk y lo sentía y siento que el twerk es una de las danzas con las cuales me siento más libre al bailarlo. Bueno, cuando empecé a tener la oportunidad empecé a tomar clases con otros profes y a ir a eventos, pero eran muy escasos porque en Argentina también es difícil organizar eventos, es difícil tener acceso a profes internacionales también. Así que creo que donde pude como nutrirme un montón fue cuando emigré a Europa, porque en España se hacen muchos eventos, entonces empecé a viajar e ir a los eventos, que para mí era un sueño, porque eran eventos muy grandes, muy, muy grandes. En Argentina si bien se empezaron a hacer de a poquito, que la que fue que empezó con esto fue Steffi y Luchi, fueron las primeras dos que empezaron a hacer como eventos grandes, y creo que otras personas más, perdón si me olvidé. Y bueno, se puede decir Eso que es. esa es toda mi historia y bueno, y después como cuando creo que fueron más o menos 8 años en los que hice twerk coreográfico, porque le tenía mucho miedo al freestyle, para que sepan. Le tenía mucho miedo y me animé a empezar a entrenar el año pasado, cuando estaba en Italia. Ay, Sí. Me encanta, Sí. me encanta. Gracias, No, muchas vos. gracias. Y tú hablaste sobre moverte desde Argentina
hasta Madrid. Y creo que yo y nosotros sabemos cuánto es grande la comunidad de Latinoamérica por el twerk Sí. y cuánto significa por el twerk la comunidad de Latinoamérica. Es muy, muy grande Colombia, Argentina y están muchos nombres de personas que están portando el twerk en otro nivel. Pero ¿cómo pasó que llegaste a Madrid desde Argentina si tienes como una comunidad tan grande allí? La primera vez que migré, en realidad migré a Francia. Ujú. Y no fue en un principio por la danza, sino por el contexto, porque en Latinoamérica es difícil la situación económica, la situación de seguridad, y creo que la mayoría de los que emigramos, fuera del contexto de la danza, por así decirlo, lo hacemos por una mejor calidad de vida. Obviamente que sabía que estando en Europa, sea el país que sea, tenía la facilidad de viajar y de poder tomar clases y asistir a eventos. En Argentina es muy difícil asistir a eventos que son incluso de otras ciudades. O sea, es como que vengas de Milano a Salerno, es muy caro, por ejemplo. Es muy caro, muy caro el viaje, quedarse. Son gastos que a veces no nos podemos permitir y bueno, por ese lado de la danza, creo que también me motivó mucho venir a Europa. Pero en general el emigrar fue por una mejor calidad de vida y a la vez también un poco alimentar mi bailarina. Perfecto. Y tú, como me hablaste sobre el facto que estuve en Francia y en Alemania y en Madrid, ¿cómo sientes que esos países han ayudado tu danza? Siento que vivencié mucho el choque cultural, tanto el día a día como en la danza. En Francia, para ser sincera, el primer año no intercambié mucho con la comunidad de twerk ahí, porque yo estaba muy nueva y era muy poquito y estaba en una ciudad muy pequeña. Pero luego creo que la ciudad que más me marcó en este viaje fue Alemania, la cual representé también en el internacional. Sí, claro. Que fue muy rápido cómo me pude involucrar con la comunidad del twerk en Alemania. Qué bueno. Sí, y siento que cuando fui al primer evento en Alemania, la manera de vincularse de ellos es como muy de su cultura. Y algo gracioso de eso es que Cristina, que es quien organiza el Nacional, siempre decía que yo estaba como abrazando a todo el mundo y como... Exacto, porque yo no tenía muy en cuenta que para ellos es raro, eso quizás no es como muy común, pero siento que también me aportó un montón y me ayudó a crecer, me dio fuerzas porque es difícil ser bailarina y emigrante, es muy difícil porque se extraña mucho, a veces el cuerpo está cansado, no tiene ganas y tenés muchos desafíos diarios y así todo tenés que ser disciplinada y seguir creciendo para tu danza y teniendo que como pasar esos obstáculos a la vez. Claro. Así que siento que bueno, que uno de los países que más me marcó en comunidad fue Alemania, pero porque fue el que más pude vivenciar. Sí. Y bueno, y Madrid, recién ahora lo estoy vivenciando, pero ha sido más eventual porque he viajado a Madrid únicamente para los eventos. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Puedes contarnos alguna experiencia en particular que sientas que te marcó mucho por tu danza? Como a veces puede pasar que vas a un evento y de repente te acuerdas por qué estás haciendo el twerk, que te sientes muy conectada con la gente y que tú te llegas a casa diciéndote, ay, soy muy feliz, lo hago porque me haces feliz y he como descubrido mi por qué lo estoy haciendo. ¿Cómo puedes contarnos una experiencia que tomaste? Con relación al twerk, creo que un poco nace estar en relación con el dancehall, porque antes cuando lo estudiaba y lo bailaba, a mí siempre me gustó y me gusta mucho el dancehall, pero era muy pequeña, estaba en mi adolescencia y había mucha presión en ese momento con la danza, de que quién lo podía bailar, cómo se bailaba. Entonces me sentí muy limitada y en ese momento fue donde me encontré con el twerk también, que el twerk en ese momento nadie te estaba diciendo si lo estabas haciendo bien,
estás haciendo mal, como si lo tenías que bailar, si tenías derecho a hacerlo o no. Entonces siento que de esa manera el primer encuentro que tuve con el twerk y también la primera vez que pude tener un encuentro con la comunidad del twerk, sea en el país que sea, que creo que si ni bien lo recuerdo, bueno, fue en Argentina. Me sentí muy bien después del primer evento y me sentí feliz de haber encontrado gente que compartiera lo mismo que yo y que se sienta como yo me siento con esta danza. Perfecto. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo los diferentes estilos que has estudiado influencian o han influenciado tu twerk de hoy hasta hoy? Pienso que la parte de la conciencia corporal es adquirida de otras danzas y que eso me ha ayudado mucho a aplicarlo al twerk, tanto también como la conciencia al momento de trabajar con la pelvis desde el aprendido de otras danzas, y también siento que influye mucho eso de como que lo he podido fusionar y que eso me ha dado como ese toque personal que tengo ahora en la danza. Pero sí siento que las danzas que he hecho, tanto el hip hop, también siento que es una que influye y que influyó mucho, y el dancehall me ha ayudado un montón a la bailarina que soy hoy. Perfecto. Y tengo como la última pregunta para la entrevista. ¿Cómo te sientes tú como argentina y afrodescendiente con lo que está pasando y ha pasado con el twerk entre las personas negras y las personas blancas y la apropiación cultural y todo ese tema? Bueno, primero que voy a decir que sé que es un tema delicado. Sé que muchas partes no van a estar de acuerdo, pero siento que el reclamo de las culturas fue muy agresivo y que creo que deberíamos intercambiar más, que tendría que haber más comunicación y que deberíamos respetar los contextos culturales de cómo se presenta el twerk, independientemente si es más viejo o más nuevo. Y como Argentina sí siento que se le dio como mucho foco a lo que estaba pasando en Estados Unidos con las críticas de lo que se estaba haciendo en Europa. Siento como que también un poco se dejó de lado como otras culturas, o el decir, bueno, a ver qué otros géneros musicales, otros continentes, otros países también han influenciado a que el twerk hoy sea twerk. Porque el twerk como twerk es muy nuevo, entonces siento que es una danza que se influye y que toma herramientas de muchas danzas, ¿sí? Que obviamente su esencia, su foco y su marca es obviamente el movimiento pélvico, las caderas, todo, que tiene su cadencia, pero que también se puede bailar con muchos géneros musicales y de muchas formas, obviamente siempre y cuando se respete el fundamento, lo cual me parece importante, y también obviamente el respeto a lo histórico, ¿no? A los momentos revolucionarios históricos que hicieron también que el twerk hoy esté presente y que esté sólido, así que lo podamos bailar y lo podamos compartir. Y sí, siento que en Argentina también hubo algo que marcó la historia del twerk, más que nada del lado del freestyle, sí, que lo he dicho antes y lo voy a decir siempre, que es cómo comienza con Lucci. Sé que también ha comenzado la par de Lucci, bueno, Steffi creo que también lo empezó a bailar hace mucho también, pero bueno, la historia de Steffi no lo sé tanto, perdón. Pero desde el lado del freestyle, siento que también Argentina y otros países de Latinoamérica han aportado y aportan mucho al twerk para que evolucione también desde nuestras raíces. Así que nada, pienso y siento que deberíamos comunicarnos más y también mejor y de una manera más amable, también entendiendo los contextos y las raíces de otros lugares. Sí, creo que es importante porque si nos empezamos a hacer la guerra entre nosotros, es el fin de todo. Sí. Y creo que siempre tenemos que recordar que es de origen negra y que las personas negras tienen todo el bounce, que es un estilo totalmente aparte, totalmente diferente de lo que los europeos entrenamos como twerk. Sí. Pero es cercano. Sí. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante ver que el twerk está creciendo y de muchas maneras, de muchas formas, y eso es muy, muy, muy bueno, y me encanta ver cómo estás creciendo y cómo cada país haga del twerk su manera de expresión. Sí, exacto, eso es. Sí, siento que siempre hay que darle lugar a la historia y a los momentos que han marcado
el twerk, pero también creo que para que un estilo, una danza pueda seguir creciendo y se pueda seguir compartiendo y desarrollándose aún más, hay que hacer ese intercambio, obviamente con respeto, y que tiene que estar ahí, que si nos limitamos a una sola cosa, siento que el twerk se va a estancar y que va a quedar ahí y que quizás pueda durar un tiempo más, pero después solamente va a ser así y va a perder el sentido de lo que lo define al twerk como libre. Muchas gracias por eso. Y tengo la última pregunta. ¿Puedes decirnos con 3 palabras lo que es o significa el twerk para ti? Libertad, poder y expresión. Muchas gracias. Gracias por estar Prego. aquí. Y tengo un pequeño regalo para ti. Ay. Sí. E adesso chi vuole fare le domande potete farlo. Por mí, realmente pienso que está bien que lo llamemos como queramos, siempre que sepamos de dónde viene. Es por eso que cuando yo doy clases digo roll o wine, porque como yo vengo muy del dancehall, yo lo aprendí como wine, ¿sí? Incluso, bueno, en español, meneo, que también lo tenemos, que es más social el baile, pero bueno, internacionalmente siempre utilizo el wine porque viene del dancehall, de cómo yo lo aprendí, y sé que el roll se utiliza mucho más en Estados Unidos. Pero siempre aclaro que wine, que yo le digo wine porque lo aprendí del dancehall, pero que el movimiento es el mismo, es exactamente el mismo, que depende el país, que depende el profesor, puede que lo conozcan así o como rol. Yo pienso que sí podríamos como charlar lo que hace falta charlar muchas cosas y definir también los nombres. Sí se puede, pero mientras tanto también está bueno darle lugar a su nombre, de dónde viene y cómo lo aprendiste, para tratar eso de que la gente no se confunda tanto, como bueno, Ludmi lo llama wine porque viene del dancehall, como ella lo aprendió, pero lo aprendí de Angela, que ella viene del hip hop, por ejemplo, ¿sí? Un decir. Que lo aprendió de otra manera con otro profesor. Pero sí, creo que podría ser algo positivo también. ¿Lo defina alguien? No lo sé. Que lo defina alguien. No sé quién sería apto para definir algo. Es que es como, por ejemplo, hoy en día pasa que también en el bounce hay muchos pasos que utilizamos en el twerk, pero con distinta cadencia. Y sin embargo para ellos no es lo mismo y no es el mismo nombre, entonces está bien porque es su danza, el bounce es algo, bueno, es algo muy de ellos, como así pasa con el brega funk también, que hay muchas técnicas similares pero distinta ejecución. Entonces siento que es difícil, Es difícil, y es difícil como nombrar a un país o un continente que tenga el derecho de llamarlo como tal. Siento que es algo, yo lo dejaría libre y que siempre hagamos esa aclaración de que se puede presentar de tal manera dependiendo del profe y del país. Gracias. Sí, un montón. Cuando comencé, bueno, sí, a ver, como profe, conocí a Fraule, era como wow, como bailan, pero como que a lo largo de mi desarrollo en el freestyle y en mi danza y en el autodescubrimiento de ella, me inspiró un montón Lau Austen, que es una profesora colombiana. La conocí en uno de los internacional, que ella fue a dar clases, y me quedé enamorada de ella, de su técnica y de su persona, porque es muy buena persona. Y bueno, obviamente que Luchi también me inspira un montón porque ella es, bueno, mi mentora, y si están un ratito hablando con Luchi van a ver que es mágica porque es increíble lo que transmite solamente con hablar, así que imagínense, ya la práctica es poderosa. Así que sí, hoy en día mis referentes son Lau y Luchi, tantos como bailarinas, también como docente y persona. Gracias. No tanto. En Argentina sí es verdad que al principio y en la actualidad todavía existe. La gente ha criticado mucho el twerk. A nivel mundial creo que es muy criticado y lo sigue siendo. Pero creo que al principio se criticaba mucho el twerk, así como también lo han hecho con el dancehall, porque el dancehall también incluye mucho movimiento pélvico, entonces como que la gente decía, moverse el culo nomás, como si fuera algo menos, y no lo es difícil. Te invito.
Entonces, con el twerk, obviamente que fue mucho peor porque el twerk simplemente tiene la disociación en el culo. Entonces, es como todo el foco ahí, entonces como que la gente decía, ¿esta gente qué hace? Y sí, creo que en realidad, en Latinoamérica en general, está muy mal visto el twerk, pero no sé en otros contextos de otros países, porque Latinoamérica es grande y distinto igual, pero en Argentina se fueron ganando como el lugar y los espacios mediante que el twerk también fue evolucionando. Como también tomaron un poco de herramientas de otras danzas justamente para meterse a batallar también en otras danzas como el hip hop y el popping, que también era como que veían a una twerker en batallas y era como, ¿esta qué hace? ¿Qué es lo que pasó también en Colombia con... En Colombia y bueno, en Europa también. Sí, sucedió en Madrid. ¿Cómo se llama? Con Paula Gómez. Me acuerdo que pasó algo similar. Exacto. La gente le da muy poco valor al twerk porque lo minimiza que es un solo movimiento cuando va mucho más allá de eso. Entonces sí, no he sentido mucho la diferencia. No la he sentido en cuanto a la mirada. Pero sí sé que en Argentina hay lugares que ya están como acostumbrados a ver twerk, ya lo reconocen como tal. Pero todavía hay gente, como en todo el mundo creo, que lo ve como las que quieren mover el culo para provocar. Sí, gracias. Pero qué pregunta. Podría decir que ganar el internacional, porque no por ganarlo, por la representación o por el título, sino porque en el momento que gané me crucé con dos culturas distintas, quizás un poco más, apoyándome. Realmente durante todo el campeonato, en las batallas y luego al nombrarme, estaba tanto muchas comunidades, ¿no? Muchos países apoyándome y más que nada que es como mi choque cultural es como con Alemania, que es como que quiero mucho a Alemania, pero también a la vez me costó mucho adaptarme y entenderlos porque somos el extremo. Yo soy muy cariñosa, muy amorosa y quizás ellos como que quiero mi lugar. Pero ese día era como que todos eran la misma cultura, éramos uno mismo, entonces creo que el momento más emocionante fue el internacional cuando vi y sentí el apoyo de la gente. Fue como gente de todos lados y también, bueno, había mucha gente de Latinoamérica, así que también fue muy emocionante porque creo que siempre lo decimos, pero para el latinoamericano venir a un evento, simplemente un evento, pagar un viaje, un alojamiento y venir a eso es muy caro, es un gran esfuerzo, entonces ver a gente que realmente vino al evento, apoyándome ahí, como compartiendo y sabiendo que ellos después volvieron a Latinoamérica también fue emocionante. Y bueno, también además que hacía muy poquito volví a Argentina, porque había ido de vacaciones y estaba muy sensible, entonces era como que todo estaba a flor de piel. Y sí me marcó mucho, fue un momento muy lindo. Quindi grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a te. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Spero che l'intervista vi sia piaciuta e qualsiasi domanda vi aspetto nei commenti o su Instagram e ci vediamo presto.